Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar del condicional múltiple switch. El condicional múltiple es una forma de utilizar algo parecido como utilizar el if junto con el else, solamente que podemos ver que la sentencia switch tiene algunos beneficios extras o tiene más bien algunas cosas diferentes con respecto al condicional if, del cual nosotros nos podemos valer para ejecutar determinado tipo de código. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la sentencia switch, lo que estamos haciendo es evaluar un tipo de variable. Por ejemplo, para escribir aquí la sentencia switch ponemos la palabra switch. De hecho, podemos ver que se nos pone de un color diferente, ya que es una palabra reservada del lenguaje, así como también return es una palabra reservada del lenguaje. Entonces ponemos entre paréntesis lo que queramos evaluar. En este caso yo quiero evaluar el valor de un entero, que le voy a poner número, y voy a ponerle un valor de 1. Entonces, entre paréntesis, tiene que ir el nombre de la variable que queramos evaluar. Entonces vamos a evaluar una variable número que es un entero. Entonces, con base a lo que nos devuelva la variable número, nosotros vamos a determinar diferentes caminos, o más bien diferentes casos, porque vamos a utilizar la palabra reservada case. Y lo que hace la palabra reservada case es que en caso, por ejemplo, de que número sea igual a 1, entonces nos va a determinar un camino diferente. Si caso es igual a 2, entonces nos va a tomar un camino diferente. En caso de que número sea igual a 3, entonces va a tomar una ejecución diferente de código. Si es 4, entonces va a ejecutar otro código, y así hasta, voy a poner en este caso 5 casos. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Voy a poner que en caso de que sea 1, me ejecute el número es 1 y nos haga un salto de línea. Bien, ahora lo mismo voy a hacer para los otros casos. En caso de que sea el caso 2, entonces le voy a poner que es el número 2. En caso de que sea el 3, le voy a poner que es el número 3. En caso de que sea el número 4, voy a poner el número 4. Y en caso de que número sea igual a 5, entonces voy a poner que el número es 5. Ahora ya tenemos nuestro código, pero nosotros no podemos dejarlo así, porque si se da el caso de que número sea 1, entonces se va a ejecutar esta línea de código, y en cascada se va a empezar a ejecutar esta línea de código, y en cascada se va a empezar a ejecutar esta línea de código, y en cascada se va a ejecutar esta línea de código, y así sucesivamente se van a ejecutar todas las condiciones. Por lo cual, aquí nosotros tenemos que hacer uso de nuestra palabra reservada break, que nosotros ya vimos en capítulos anteriores. Que lo que hace la palabra reservada break es que, como lo veíamos en un bucle, lo que hace es salir del bucle, pero en este caso lo que va a hacer la palabra reservada break va a abandonar pues prácticamente los casos, va a abandonar la sentencia switch. En caso de que número sea igual a 1 y empiece a ejecutar esta línea de código, entonces aparezca aquí la palabra reservada break, y entonces lo que va a hacer es que ya no va a seguir ejecutando el caso 2, ni el caso 3, ni el caso 4, ni el caso 5, sino simplemente con la palabra reservada break lo que va a hacer es que inmediatamente va a salir de nuestro switch y va a continuar ejecutando las demás líneas. Por lo cual yo solo quiero que me ejecute esta línea. De igual forma acá ponemos la palabra reservada break, y aquí ya no es necesario poner la palabra reservada break, ya que si llegara a ser el valor 5, entonces ejecutaría esta línea de código y luego abandonaría el switch, por lo cual aquí no es necesario poner la palabra reservada break. Entonces, pues bien, en este caso voy a poner que es el 1. Entonces vamos a ver qué resultado nos devuelve. Y nos devuelve el número es 1, es decir, nos ejecuta esta línea de código, y gracias al break ya no nos ejecuta los demás casos. Bien, ahora voy a poner aquí el 5 para comprobar que aquí no es necesario poner el break, sino que simplemente va a abandonar inmediatamente el switch, ya que es el último caso. Y nos aparece que el número es 5. Bien, pues vemos que todo funciona correctamente, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros ponemos aquí un 10? Nos damos cuenta que no hay un caso que esté evaluando
esta condición. Tenemos un caso que evalúa el 1, evalúa el 2, evalúa el 3, evalúa el 4, evalúa el 5, pero no evalúa el 10. Si nosotros quisiéramos poner, nosotros no podríamos poner para el 5, para el 6, para el 7, para el 8, para el 9, para el 10 y así hacia adelante, porque pues esto se haría un switch demasiado prolongado y nosotros tenemos que poner los casos que queramos especificar. Cuando el valor del número tenga un valor fuera de los casos, nosotros vamos a ejecutar una sentencia que se conoce como default. Y lo que hace default es que cuando no se ejecuta el caso 1, el caso 2, el caso 3 o el caso 4 o el caso 5, entonces por default se va a terminar ejecutando esta sentencia. Entonces aquí voy a poner algo así como el número es mayor a 5. Bien, en todo caso, siempre y cuando aquí no pongamos 0 o un valor negativo, esto va a tener sentido. Pero mientras, para el ejemplo lo voy a dejar así. Entonces aquí ya tengo que poner el break, porque si yo no pongo aquí el break, entonces se va a ejecutar en cascada la siguiente línea de código, y eso no es lo que quiero. Entonces, si llegara a ser el caso 5, lo que queremos es que inmediatamente salga del switch. Pero bueno, aquí tenemos tenemos el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4 y el caso 5. En caso de que ninguno de esos 5 casos se dé, como en este caso es el 10, entonces vamos a poner que el número es mayor a 5. Y entonces tenemos un caso default que en caso de que no se ejecutan estos 5 casos, entonces se va a ejecutar este caso por default. Y nos dice que el número es mayor a 5, ya que como no se ejecuta ninguno de estos 5 casos, al final se termina ejecutando el caso por default. Bien, ahora, otra forma en que nosotros podemos ocupar nuestro switch es que podemos evaluar cuando carácter, por ejemplo, evaluar el valor de carácter y determinar cierto tipo de casos. En este caso ya no voy a evaluar un entero, sino voy a evaluar un carácter, entonces por lo cual aquí voy a poner la letra A, la letra E, la letra I, la letra O y por último la letra U. En este caso solamente voy a evaluar 5 casos. Pero yo quiero evaluar si el carácter que me ponen aquí es una vocal. En caso de que sea una vocal, entonces me va a imprimir es una vocal. En caso de que es A, bueno, pues la A es una vocal, entonces se va a imprimir es una vocal. De igual forma lo queremos hacer para los demás casos. Queremos poner aquí también que es una vocal, que cuando sea I también sea una vocal, cuando sea O también sea una vocal, cuando sea U es una vocal, y cuando no se dé ninguno de esos casos, entonces no es una vocal. Ahora, si nosotros lo dejamos de esa manera, el código funciona perfectamente. Es decir, que si nosotros ponemos aquí la A, nos va a arrojar que la A es una vocal. Si ponemos aquí la letra E, nos va a arrojar que la letra E es una vocal. Y así lo va a hacer con todas, excepto si no es una vocal. Obviamente, esto lo podemos simplificar y lo podemos poner de una forma más fácil. Por ejemplo, si yo quito esto, quito esto, quito esto, quito esto, entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros omitíamos la sentencia break, lo que estábamos logrando es generar una ejecución en cascada. Una ejecución en cascada es que si se ejecuta la sentencia A, entonces se va a ejecutar también la sentencia E, y también se va a ejecutar la sentencia I, se va a ejecutar la sentencia O, y por último se va a ejecutar la sentencia U. Por lo cual, el resultado o la ejecución del código de cada sentencia se va a estar ejecutando. Aquí no ejecuta nada, no ejecuta nada, no ejecuta nada, no ejecuta nada, y al final ejecuta que es una vocal. Entonces, si nos da que ponemos aquí la letra E, entonces se va a ejecutar esto y su condición, esto y su condición, esto y su condición, esto y su condición, por lo cual al final lo único que estamos viendo es que se va a imprimir esto es una vocal, y ahora sí ponemos la sentencia break para que no ejecute el default y no se ejecuta que es una vocal. A pesar de que nosotros en el caso E no hayamos escrito nada,
Recordamos que esta es una ejecución en cascada, por lo cual ejecuta también esto, que prácticamente aquí no ejecuta nada, aquí tampoco ejecuta nada, pero en el caso U empieza a ejecutar una línea de código. Entonces la diferencia radica en que pongamos un break. Como aquí no estamos poniendo un break, entonces se están ejecutando todos los casos en cascada y al final se ejecuta el caso de la U, que nos dice que es una vocal, y ahora sí pone el break, que ya evita que se ejecute el caso por default. Pero por ejemplo, si aquí yo pongo este símbolo y nos devuelve que no es una vocal, por lo cual nosotros con este tipo de condicional múltiple switch lo que podemos hacer es determinar de una forma muy simple cuando tengamos múltiples casos parecidos. Simplemente omitimos el código y ponemos en el último caso ponemos lo que queremos ejecutar en los demás códigos también. Bien, otra forma en la que nosotros podemos utilizar la sentencia switch es la siguiente. Vamos a emular que tenemos una lavadora que realiza diferentes procesos. Vamos a decir que realiza procesos que van del 1 al 5, ¿no? Entonces tenemos el primer proceso, tenemos el segundo proceso, tenemos el tercer proceso, tenemos el cuarto proceso y por último tenemos el quinto proceso. Por lo cual nosotros podemos evaluar como si esto fuera un procedimiento completo y que solo nos ejecute en el momento en que nosotros queramos ejecutar. Por ejemplo, esto va a emular el proceso de una lavadora. Entonces, en las lavadoras tenemos la primera parte del proceso, es el sensado. Entonces, si yo pongo el caso 1, entonces va a iniciar con el sensado. Si yo pongo el caso 2 va a ser el segundo paso, que es el lavado. El caso 3 va a ser el enjuague y el caso 4 va a ser el exprimido. Y bueno, el caso 5 como tal no es un proceso, sino más bien ya es cuando termina el proceso de lavado. Entonces, si nos pusieran un valor diferente del 1 al 5, entonces aquí vamos a poner un caso por default, agregue el valor del proceso del 1 al 5. En caso de que el usuario haya escrito, por ejemplo, 7 o un 8, entonces le va a decir que agregue un valor que esté entre 1 y 5, que represente uno de las 5 partes del proceso de la lavadora. Bien, ahora, pues así como lo tenemos, funciona perfectamente, ya que tenemos el primer caso. Si se ejecuta el primer caso, lo que va a hacer la lavadora es que va a ser el proceso de sensado, va a ser el proceso de lavado, va a ser el proceso de enjuague, va a ser el proceso de exprimido y al final va a terminar. Bien, entonces simplemente para corroborar vamos a iniciar nuestro proceso desde que estamos sensando. Y nos aparece el sensado, el lavado, el enjuague, el exprimido y por último el fin. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo no quiero empezar sensando, sino yo quiero nada más pues que se exprima, ¿no? Porque nosotros podemos iniciar solo el proceso de exprimido en adelante. Entonces, para eso voy a poner el caso 4. Y nos aparece exprimido y fin, por lo cual el proceso inicia en la parte 4 de exprimido y también ejecuta fin y aparece el break y ya no continúa lo de abajo. Pero vamos a iniciar que yo quiero iniciar desde el lavado. Entonces aquí voy a poner que quiero iniciar desde la parte del proceso 2. Y inicia desde el lavado, el enjuague, el exprimido y el fin. Bien, como podemos ver, la sentencia switch nos permite evaluar múltiples condiciones y hasta nos puede emular el comportamiento de un proceso desde el punto en donde nosotros queramos iniciar. Nos puede evaluar una condición y nos puede dar una misma respuesta para una sola condición, o simplemente nos puede dar distintas condiciones para cada resultado poniendo un break del lado de cada condición. Pues bueno, eso es todo acerca de la sentencia switch y nos vemos en un próximo video.